Amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de Mesa de Opinión. Pues bueno, el comentario obligado de esta semana pues es el rotundo triunfo de la selección mexicana en su partido contra Croacia el lunes pasado en Brasil. Eso le ha permitido a nuestros seleccionados pasar ya a octavos de final de la Copa Mundial brasileña. Yo creo que durante mucho tiempo los mexicanos no vamos a olvidar este extraordinario partido, este extraordinario evento, este juego en el que todo México se unió, en el que todo México gritamos, sufrimos, nos reímos y al final celebramos. La verdad es que fue un extraordinario partido hecho por la escuadra mexicana y bueno, los holandeses han demostrado durante este mundial que pueden ser los campeones de esta jornada en Brasil. Entonces hay que estar muy pendientes el próximo domingo y si los mexicanos, nuestra selección, juegan como jugaron el lunes pasado, yo creo que no tenemos de qué preocuparnos y yo espero que así como celebramos el lunes pasado, también el próximo domingo salgamos todos los mexicanos a celebrar, a reír y a reafirmar nuestra unidad como mexicanos que en eventos como este nos hacen pensar y sentir que efectivamente tenemos una gran identidad, que tenemos un gran país, porque pues el mundial es cada 4 años, también lo hacemos cada año el 15 y el 16 de septiembre, pero creo que deberíamos hacerlo todos los días durante todo el año. Y bueno, pasando a otro asunto de nuestra realidad en el Estado, pues sigue ahí el gran pendiente de la reforma política electoral. Los señores diputados que dicen que es problema o es culpa de los señores alcaldes, los señores presidentes municipales dicen que es culpa del Congreso y que confunden una cosa con otra porque los presidentes municipales o los alcaldes pues no han querido aceptar o votar esta reforma que ya es necesaria, que es inminente que lo hagamos, porque piden a cambio que el Congreso les resuelva los problemas financieros que vienen arrastrando de anteriores administraciones. Tienen razón los alcaldes, tienen razón, han heredado la mayoría, yo diría que los 33 municipios han heredado una deuda que son no boquetes sino cráteres. Pero bueno, también tienen razón los señores diputados porque pues es un procedimiento a nivel federal que tienen que votar a fuerza lo que se llama el constituyente permanente, que está integrado por los 33 municipios de Morelos, para que la nueva reforma política electoral también en Morelos quede empatada a nivel nacional junto con otras entidades de nuestro país. Es un problema, diría yo, difícil, pero con voluntad creo que lo podemos hacer. También recordemos que si no lo hacemos, vamos a tener problemas el próximo año, en el 2015, que es un año de elecciones intermedias. ¿Por qué? Pues porque entonces, de no aprobarse en el constituyente permanente, pues el año que entra en Morelos se tendrían las elecciones conforme a la ley anterior. Y creo que eso no nos conviene a nadie, ni a los morelenses, ni a los partidos políticos, ni a los señores diputados, ni a los señores alcaldes. Pero sí le pedimos a los diputados que atiendan, no con presión, no con chantaje, pero que atiendan estos asuntos de los dineros de los ayuntamientos. Ya llevamos año y medio de las administraciones municipales, es la mitad de una administración municipal y los municipios todavía no pueden salir en Morelos del hoyo en el que están atascados financieramente. Pero desde luego también que necesitamos ver que se vayan a la cárcel quienes han delinquido, que se vayan a la cárcel quienes abusaron de los fondos públicos. No hemos visto todavía claro, llevamos año y medio de las nuevas administraciones y no hemos visto nada claro
en cuanto a los procedimientos penales y judiciales. Ojalá que pronto los morelenses tengamos respuesta de todo este desorden, de todo este problema, de todos estos boquetes financieros que dejaron las anteriores administraciones municipales. Pero independientemente de eso, amigas, amigos, que viva México, y este próximo domingo hay que estar pendientes de este gran partido contra los holandeses. Y vamos ahorita a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Ven y corre con nosotros por segundo año consecutivo. 21K, Morelos Medio Maratón, 6 de julio. Salida Palacio de Cortés, 6, 12 y 21 kilómetros. 420,000 pesos en premios. Meta, Plan de Ayala frente al IMSS, Cuernavaca, Morelos. Inscríbete, www.asdeporte.com. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Como parte del plan anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes, no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. Tiene más de 30 años que no nos habían apoyado con la pavimentación de la carretera, ¿no? Con una inversión de más de 237 millones de pesos en infraestructura carretera, conectamos nuestro estado. La nueva visión construye. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Verano Activo 2014. En vacaciones, actividades gratuitas para niños y jóvenes en tu municipio. Del 21 al 8 de agosto. ¡Inscríbete ya! 318-6200, extensión 184. O en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión y bueno, pues a propósito de esta temporada de lluvias y de huracanes, hemos invitado por ese motivo y por muchos otros que ustedes verán ahora al ingeniero Juan Carlos Valencia, que es el secretario de la Comisión Estatal del Agua, antes que era la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, SEAMA, pero ahora es nada más Comisión Estatal del Agua. Juan Carlos, bienvenido a Mesa de Opinión, qué gusto tenerte con nosotros. No, al contrario, don Emilio, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, Juan Carlos, qué bueno, porque hay muchas preguntas que te queremos hacer, que la gente quiere saber de ti. Decía yo hace un momento, en esta temporada de lluvia, temporada de huracanes, ya hemos visto por ahí algunos destrozos en algunos municipios de nuestra entidad. Algunos sufren más, algunas zonas del estado sufren más que otras. ¿Puedes platicarnos, Juan Carlos, un poquito sobre esta temporada de lluvias que ustedes trabajan pues siempre antes y durante y luego después también de esta temporada? ¿Cómo andan las cosas en Morelos? ¿Cuáles son los pronósticos para este año? Estamos en plena temporada ya.
Sí, mire, la temporada de este año, la temporada de lluvias este año arrancó muy intensa. Oficialmente, a partir del 15 de mayo arranca la temporada de ciclones por el Océano Pacífico y a partir del 1 de junio arranca la temporada de ciclones por el Océano Atlántico. Oficialmente. Nos llega por los dos lados. Así es, nos llega por los dos lados. Bueno, a Morelos en realidad no nos impactan directamente porque estaban muy lejos de la costa, pero toda la humedad que traen asociada los ciclones que se presentan por uno u otro océano, indudablemente nos impacta aquí en forma de lluvias más o menos intensas, ¿no? Particularmente en Morelos, los meses de más precipitación son junio, julio, agosto y septiembre. En cada uno de esos meses se precipitan del orden de los 200 milímetros, así se mide la precipitación, milímetros de lluvia. Es la cantidad, si usted tuviera un tanque, digamos, de 1 metro cuadrado, un tanquecito en su patio, de 1 metro de lado, 1 metro cuadrado, la cantidad de milímetros que caen en ese tanque por metro cuadrado es la cantidad de lluvia, ¿no? 1 milímetro equivale a 1 litro de agua. Si usted le echa 1 litro de agua a ese tanque, subiría 1 milímetro el nivel. Entonces, 200 milímetros significa que va a llover 200 litros por cada metro cuadrado de superficie en el territorio de Morelos. En Morelos llueven 200 milímetros junio, julio, agosto y septiembre, promedio, más o menos, ¿no? Desde mayo empiezan algunas lluvias y desde luego se mantienen en octubre y noviembre, etcétera. Pero los meses de mayo más importantes son estos 4. Sí, porque, porque pues ahora con todo este cambio climático que ha sufrido el planeta, nuestro país y todo el mundo, pues ya llueve también en diciembre y llueve se ha alterado en febrero, ¿no? Se ha alterado mucho el patrón de precipitaciones. Este año en particular, repito, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que hay una alta probabilidad de que se establezca el fenómeno del Niño. Este fenómeno representa... O de la Niña también, ¿no? Bueno, para este año el fenómeno del Niño. Para está pronosticado que pudiese haber Niño este año. Exactamente. Y este fenómeno provoca en algunos lugares más lluvia, en otros lugares menos lluvia. Es variable. Para Morelos en particular, en teoría representa menores precipitaciones durante el verano y mayores precipitaciones durante el invierno, en teoría, bueno, en general, digamos. En época de secas, diríamos. Así es, menos precipitaciones en época de lluvias y más precipitaciones en época de secas. Se supone que es época de secas, ¿no? Exactamente. Pero ¿eso nos convendría o no? Ojalá, si fuera parejita la lluvia, con mucho gusto, estaríamos encantados. Yo lo compraría, sin duda. Pero también este fenómeno provoca una alteración en el número y la intensidad de los ciclones. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó más ciclones por el Pacífico que por el Atlántico. Se esperan del orden de 14 ciclones por el Pacífico y 9 por el Atlántico. 14 y 9. De los 14 que se esperan por el Pacífico... En relación a otros años, ¿de qué estamos hablando? ¿Algo promedio, más o menos? Algo promedio, pero un poco menos balanceado, digamos, más cargado del lado del Pacífico. Es lo que es la diferencia, ¿no? O sea, es el número de ciclones más o menos que se presentan. Yo pensaba que había más por el lado del Atlántico, no sé por qué. No. Bueno, en esta ocasión... No conozco del tema, ¿no? En esta ocasión se está cargando más hacia el Pacífico, precisamente por el fenómeno del Niño. Entonces, de estos 14 que se esperan por el Pacífico, 14 y 9, repito, de estos 14 se espera que 7 alcancen la categoría de huracanes, es decir, vientos superiores a los 120 kilómetros por hora, categoría de huracán. Ahora, de estos 7 con categoría de huracanes se esperan que 5 sean de categoría intensa, o sea, vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, de estos 7, 5. Por el Atlántico, de los 9 que se esperan, solo 3 se espera que alcancen la categoría de huracanes, y 1 que sea de categoría intensa. Entonces, la afectación o las lluvias que estamos teniendo desde el principio en el estado de Morelos, desde el principio de la temporada de lluvias, se deben a estos fenómenos que se han estado presentando por el Pacífico. Ya se presentaron 3 ciclones, Amanda, Boris y Cristina. Son los 3 ciclones que ya se presentaron por el Pacífico a menos de un mes de que se haya iniciado oficialmente la temporada de lluvias. Juan Carlos, te voy a interrumpir porque pues mucha gente no sabemos esto de cómo los van nombrando a todos estos ciclones o huracanes. Empiezan con el abecedario de la A a la Z y pero tienen una clasificación, porque yo me he dado cuenta que tienen pues los niveles de huracanes o ciclones o tsunamis. ¿De dónde nació esta
costumbre o idea de irlos mencionando por nombres de hombres o mujeres de la A a la Z? Mire, hay una organización mundial, una organización meteorológica mundial. Sí. En cada país hay alguna organización propia que se encarga de estar monitoreando los diferentes parámetros, temperaturas, precipitaciones, escurrimientos, etc. En el caso de México es el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. El Meteorológico Nacional reporta a la Organización Meteorológica Mundial, pero en esta Organización Meteorológica Mundial es donde se hacen los pronósticos que se tienen para la temporada de ciclones en los diferentes lugares del mundo. A nosotros particularmente nos afectan entre mayo y septiembre, octubre, pero en otros lugares del mundo ocurre a la inversa, en el tiempo que nosotros no tenemos, los tienen ellos, ¿no? Sí. En cada lugar del mundo se define una verano, lista. En otras partes es invierno ahorita y así. Exactamente. Pero a ver, decíamos de los nombres, sí. Entonces, en cada temporada hay un listado de nombres, se hace un listado en esta Organización Meteorológica Mundial para el Océano Pacífico y uno para el Océano Atlántico. Son nombres de personas que van en orden humanos, alfabético. Sí. Decía yo de la A a la Z. Así es, el primer ciclón que se presente va a tener un nombre que empiece con A. El segundo va a tener, en este caso se llamó Amanda, ¿no? El que se presentó. El segundo fue Boris. Boris dijiste, sí. Entonces ya es el B. Y el tercero se llamó Cristina. Cuando esta lista se establece desde antes de que empiece la temporada de ciclones y considerando el número que se está estimando. Siempre hay un poco más por si se presentan más. ¿Y el que sean nombres de hombre o de mujer? ¿Es por equidad de género o por qué? Sí, se van intercalando hombres de hombre. Entonces sí es por equidad. Sí. Bueno, qué bueno que normalmente las mujeres son un ciclón, pero bueno, pues los hombres ahí a veces también no cantamos mal las rancheras. Pero bueno, pues entonces nos ha sacado de esa gran duda porque efectivamente todos oímos cada año que nos pegó Boris y que nos pegó Amanda y que ahí viene Cristina, o algunos muy famosos como Gilberto hace algunos años. Cuando un ciclón es de categoría intensa y produce muchos daños, el nombre se retira de la lista. Ya no se vuelve a poner otra vez ese nombre. Gilberto, por ejemplo, se retiró de la lista. Ya no puede haber ningún otro Gilberto. Exactamente, no va a haber nunca otro que se llame Gilberto. La cosa es que efectivamente, con nombres de hombres o de mujeres, los ciclones y los huracanes pegan a la humanidad, pegan en el Golfo, pegan en el Atlántico, pegan en el Pacífico, pegan en América, pegan en Europa, pegan en Asia, y todos debemos estar siempre muy atentos. Pero, ingeniero, nos salimos de la pregunta, pero me están indicando que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Ven y corre con nosotros por segundo año consecutivo. 21K, Morelos Medio Maratón, 6 de julio. Salida Palacio de Cortés, 6, 12 y 21 kilómetros. 420,000 pesos en premios. Meta, Plan de Ayala frente al IMSS, Cuernavaca, Morelos. Inscríbete, www.asdeporte.com. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Como parte del plan anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Verano Activo 2014. En vacaciones, actividades gratuitas para niños y jóvenes en tu municipio. Del 21 al 8 de agosto. ¡Inscríbete ya!
318-6200, extensión 184. O en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Cielo aborregado a los 3 días mojado. No arrojes basura a los ríos, canales o drenajes de tu localidad. Organízate con tus vecinos en brigadas para atender una posible emergencia. Si vives en una zona inundable, identifica las áreas de seguridad en zonas altas y rutas de evacuación. Prepárate para la temporada de lluvias. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión con el ingeniero Juan Carlos Valencia, secretario de la Comisión Estatal del Agua, con quien estamos hablando de esta temporada de lluvias y de huracanes. Ingeniero, nos estabas tú comentando de la actividad que tiene durante este tiempo la Comisión Estatal, pero antes de que empiecen las lluvias y las aguas, creo que, bueno, ustedes tienen trabajo todo el año. Pero en los meses anteriores, vamos a decir de diciembre, enero, para mayo, junio, la actividad de ustedes también es muy intensa porque hacen trabajos de desasolve, de saneamiento. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, mire, particularmente la Comisión Estatal del Agua trabaja antes, durante y después de la temporada de... Claro, es todo el año. Antes de la temporada hay 2 cosas importantes que yo quisiera resaltar, porque hacemos muchas otras más. Pero mire, la primera tiene que ver con el desasolve de los ríos, con ampliar la capacidad hidráulica para que un río no desborde en una ciudad, en una población, como ha ocurrido en otras ocasiones. Oye, ¿cómo se desasolva un río? ¿A base de dragado? ¿Cómo? Sí, se draga, la maquinaria varía dependiendo del tipo de suelo que se tenga en el río, pero sí, en general se retira el material que obstruya o que no permita un flujo hidráulico constante y adecuado. Eso es. ¿Y cuál es ese material basura que generamos los humanos? ¿Normalmente o no? Particularmente en algunas zonas sí, tenemos muchos problemas de basura, pero no, es más bien material que arrastran las lluvias de la parte alta de la cuenca. La deforestación que se está haciendo en muchas partes del estado ocasiona que cuando la lluvia cae arrastre la tierra, arrastre material sólido, la lleva a final de cuentas al río, el río la arrastra hasta que encuentra una zona menos pronunciada, una pendiente menos pronunciada, y ahí se va depositando. Ese material impide que cuando hay una creciente fluya de manera correcta. Pero vamos a decirlo, por llamarlo de algún modo, esto es algo natural. Que se da. Pero yo decía e insistía porque da mucha pena, da mucha vergüenza ver nuestros ríos o nuestros arroyos o nuestros apantles llenos de basura que generamos los humanos, de las famosas botellas de agua, de refrescos, o el plástico, el papel, ¿no? ¿Qué? Sí, desafortunadamente tenemos... ¿Qué vamos a hacer, mi estimado ingeniero, con esta educación de los mexicanos? No sé qué vamos a hacer. Falta de educación de los mexicanos, ¿no? Sobre todo las primeras lluvias son las que generan la mayor cantidad. Las primeras inundaciones se presentan principalmente por basura. Sobre todo en las ciudades. En las ciudades, cuando llueve, las primeras lluvias arrastran toda la basura que encuentran en la calle y las llevan a las coladeras. Las coladeras se tapan y, bueno, empiezan a inundar toda la zona que esté cercana a ella. Si la basura pasa a la coladera y llega al drenaje, ocurre exactamente lo mismo, ¿eh? En algún punto el drenaje se tapona por la cantidad de basura y la inundación es un poco mayor. Si pasa el drenaje, va a dar al río.
Y en el río ocurre el mismo fenómeno. En alguna zona donde se tapona el río, pues ocurre un embalsamiento, y ese embalsamiento puede provocar inundaciones. Nosotros hemos identificado aquí en el estado, tenemos un registro de 150 zonas con alto riesgo de inundación, zonas inundables en la temporada de lluvias. En esas 150 zonas viven más de 16,000 personas en Morelos. Y hablo, perdón que lo aclare así, pero hablo de zonas inundables por desbordamiento de ríos. Porque al interior de las ciudades se producen una gran cantidad de encharcamientos, como mencionaba hace rato, por el tema de la basura, principalmente, que esos encharcamientos no corresponde, digamos, su atención directamente a la Comisión Estatal del Agua, sino a los propios municipios, ¿no? Exactamente. Entonces, que no hacen muchas veces trabajo de desasolve. Entonces, ahí vemos en Cuernavaca y en Cuautla y en Jojutla y en Ayala y en Yecapixtla las inundaciones tremendas porque las autoridades municipales pues no hacen su trabajo a tiempo. Así es. Entonces, nosotros atendemos particularmente estos 150 sitios o tratamos de prevenir inundaciones en estos 150 sitios donde viven más de 16,000 personas por desbordamiento de ríos. ¿Qué zonas son particular? ¿En la parte oriente del estado, en la parte sur? Mira, varía un poco. ¿O hay en todas las regiones? En todo el estado hay algunas zonas, pero el río de mayor peligrosidad que tenemos en el estado es el Yautepec. ¿El Yautepec? El Yautepec. Es el que presenta más recurrentemente problemas de desbordamiento e inundación de diferentes zonas, Yautepec, aunque recientemente es el que menos problemas ha presentado porque ya hemos hecho varios trabajos para evitar precisamente que eso ocurra. La última inundación grande que tuvimos ahí en Yautepec fue el 25 de agosto del 2012, creo que fue la última inundación del río Yautepec, que inundó todo el mercado, todo el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? A partir de ahí realizamos varias obras de infraestructura para poder evitar eso, y aunque ya ha habido lluvias superiores a la que provocó esa inundación, afortunadamente el río Yautepec no ha vuelto a desbordar, y eso es gracias a los trabajos, primero, de desasolve que realiza la Comisión Estatal del Agua. Este año invertimos, por ejemplo, 10 millones de pesos, un convenio con la Comisión Nacional del Agua, el recurso es federal, la Comunagua nos depositó ese dinero, con los 10 millones de pesos desasolvamos y ampliamos la capacidad hidráulica en 11 kilómetros de los diferentes ríos. El río Yautepec, el río Apatlaco y el río Cuautla son los ríos que nosotros estamos atendiendo con ese convenio. La Conagua atiende directamente el río Chalmatembembe y el río Macusac, que recuerdan ustedes, el año pasado fue el río que desbordó e inundó algunas localidades. Bueno, con esos 10 millones nosotros atendemos 11 kilómetros de ríos, protegemos directamente en esta ocasión a 1,600 habitantes que viven a la orilla de esas márgenes. ¿Cuántos kilómetros de ríos tenemos en Morelos? Tenemos más de 200. Ah, caray. Pero digamos que nosotros atendemos los tramos críticos, no todo el trazo tendría que atenderse. De hecho, atendemos particularmente los tramos críticos en zonas urbanas, que es donde tenemos la mayor cantidad de problemas, ¿no? Claro. Si un río desborda en una zona productiva, bueno, va a producir un daño seguramente a la siembra que se tiene ahí, pero no ni de lejos produce el mismo daño que cuando desborda en zonas urbanas, en una ciudad, ¿no? Entonces, eso, además del pronóstico del tiempo que emitimos diariamente, son, digamos, las dos acciones preventivas que más impacto tienen en la seguridad, en la protección a los centros de población aquí en Morelos, ¿no? El pronóstico, todos los días la Comisión Estatal del Agua, también el Servicio Meteorológico Nacional, son datos que tomamos de ahí también, emite un pronóstico de cuáles son las lluvias que se esperan día con día. Por cierto, esta semana van a seguir las lluvias, toda la semana, y se espera que ha estado pesado toda la semana. Sí. Las lluvias, las primeras lluvias de este año se han presentado muy intensas, muy intensas. En mayo, donde regularmente en promedio en el estado llueven solo 60 milímetros, el mayo pasado llovieron casi 140 milímetros, es decir, más del doble de lo que regularmente ocurre. En junio, les decía yo, en promedio se precipitan 200 milímetros. Hoy ya llevamos 190 milímetros. Estamos a punto de... Seguramente vamos a estar por encima del promedio histórico también. Y esperamos que las lluvias tengan un comportamiento los próximos días. Oye, pero ahorita que decías esto de que llovió más del doble, luego de broma lo decimos, pero no tan de broma, que el Servicio Meteorológico Nacional siempre hay que pensar que es totalmente lo contrario. Cuando pronostica lluvia, no la Comisión Estatal de Agua, sino el Servicio Meteorológico Nacional, cuando pronostica lluvia, pues no hay.
Y cuando dice que no va a llover, pues sí hay. Pero nos están indicando, amigas y amigos, que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes a Mesa de Opinión. Ven y corre con nosotros por segundo año consecutivo. 21K, Morelos Medio Maratón, 6 de julio. Salida Palacio de Cortés, 6, 12 y 21 kilómetros. 420,000 pesos en premios. Meta, Plan de Ayala frente al IMSS, Cuernavaca, Morelos. Inscríbete, www.asdeporte.com. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate. Me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Ay, compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí. Los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Tiene más de 30 años que no nos habían apoyado con la pavimentación de la carretera, ¿no? Con una inversión de más de 237 millones de pesos en infraestructura carretera, conectamos nuestro estado. La nueva visión construye. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Verano Activo 2014. En vacaciones, actividades gratuitas para niños y jóvenes en tu municipio. Del 21 al 8 de agosto. ¡Inscríbete ya! 318-6200, extensión 184. O en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión con el ingeniero Juan Carlos Valencia, secretario de la Comisión Estatal de Agua en el estado de Morelos. Juan Carlos, estamos hablando de todo este problema que se da en las épocas de lluvias, estamos hablando del saneamiento de los ríos o de los sistemas hidráulicos. En la administración pasada, y lo digo porque tú en la administración pasada fuiste delegado de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, hizo el gobernador Adame un programa de la cuenca del Apatlaco, que bueno, en primer lugar tuvieron que hacer toda la tramitología para poder calificar como cuenca donde corre el río Apatlaco. Se construyeron varias, plantas de tratamiento de aguas, pero no se completó el proyecto, no lo terminaron. Entonces se invirtió y se gastó mucho dinero, pero pues como muchas cosas suceden, se quedan a medias. Entonces, ¿qué ha hecho la actual administración estatal, porque ahora es funcionario estatal tú, ingeniero, para corregir todo esto que quedó ahí pendiente? Eran como 12 o 14 plantas de tratamiento de agua que se instalaron en diferentes municipios de nuestra entidad, y ahí estaban, y han estado sin usarse. Entonces fue una inversión tremendamente fuerte. Yo, qué bueno que me pregunta eso. Quiero solo terminar el tema anterior con dos cosas para cerrarlo, y adelante. Respondo a su pregunta. Mire, una cuestión que me parece importante que la ciudadanía conozca. Nosotros estamos monitoreando las lluvias en tiempo real, estamos alertando a la población sobre si llueve
Hay lluvias ligeras, moderadas, intensas, y en qué zonas del estado es donde... No como el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ese es el pronóstico. El pronóstico, pues a final de cuentas, pues es eso, ¿no? Digo, Sí. puede ser acertado o no. Nosotros tenemos un índice de acertamiento del 80% del pronóstico. Sí, sí, sí. Pero ya cuando está lloviendo, que es particularmente en las tardes, noches, se está monitoreando cuáles son las lluvias que están ocurriendo en el estado. Eso precisamente para prever si algún río pudiera presentar una creciente y pudiera representar un riesgo para la población. Eso lo hacemos a través de redes sociales. Entonces, ustedes pueden seguir a la Comisión Estatal del Agua, SEA Morelos, es en el Twitter o en el Facebook. Ahí dilo a la gente. SEA Morelos, pueden seguir ahí cuánto está lloviendo y en qué lugares del estado está ocurriendo esa precipitación. Además, la Comisión Nacional del Agua monitorea los niveles en los ríos. Y eso es muy relevante porque cuando algún río empieza a crecer, se emite una alerta a Protección Civil estatal y a su vez a Protección Civil municipal para prevenir a la población de que puede haber una creciente que pudiera representar un riesgo para la población. Oye, pero a ver, hay mucha gente que lamentablemente, por necesidad construyen sus casas ahí pegado a la orilla de los ríos, pensando que nunca va a crecer, y eso no es un problema morelense, lo vemos mucho en el estado de Veracruz, mucho en el estado de Tabasco, que la gente pues se instala, hace sus casitas a la orilla de los ríos, y luego cuando vienen los problemas de inundaciones año con año, sufren, pero continúan ahí, y las autoridades estatales o municipales o federales los invitan a que cambien, que hagan en otro lugar sus casas, pero no quieren salirse de ahí. Muchos obviamente están irregularmente porque no se permite construir en esas zonas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Porque... Mire, tenemos el mismo problema que tenemos en todo el país, ¿eh? Prácticamente todos los ríos urbanos, todos los ríos que atraviesan por zona urbana, todos se encuentran invadidos. En mayor o menor medida se encuentran invadidos. Durante la temporada, previo a la temporada más bien, se emiten avisos a esta población, a esta gente que vive ahí. Hay gente que... ¿Cuál es la distancia mínima que debería de haber entre el cauce y donde pueda alguien construir? Mire, el cauce, si es de más de 5 metros de ancho el cauce, la zona federal es de 10 metros a cada lado del río, 10 metros. Si el río es de menos, el cauce es de menos de 5 metros, son 5 metros a cada lado del río, es lo que se establece. Pero, ¿cuál es la zona inundable? Eso es una cosa diferente, porque depende mucho de cuál es la altura que tiene la población o la colonia o la localidad que esté a un lado del río, ¿no? Claro, la zona federal... Los niveles de tierra, claro. La zona federal son 10 metros, o sea... Y nadie puede, en teoría, legalmente, y todo el mundo lo hace. Invadir ni la zona federal. Todo el mundo lo Algunos viven ya está dentro del cauce, porque como no ha crecido el río en 1 año, en 2 años o en 3 años, o los que sea, la gente piensa que nunca va a volver a crecer y le trata de ganar terreno al río. Claro. Se va acercando más, pasa su barda, pasa su cerca, pasa lo que sea, para ganar más terreno al río. Pero el río tarde que temprano reconoce su cauce. El río puede, cuando el día que crece, va a reconocer su cauce y va a arrasar lo que encuentra en la tierra. Entonces, cada año alertamos a la población para que salga durante esta temporada de lluvia. La mayoría no quiere hacerlo. Por eso, repito, no lo hacemos nosotros directamente, lo hace Protección Civil, tanto estatal como municipal. Pero los alertamos. Y la gente que no quiere hacerlo, cuando menos por eso les pedimos que se mantengan atentos a las alertas que emitimos respecto a las precipitaciones que se esperan, al monitoreo que hacemos de las lluvias que están ocurriendo y de los niveles en los ríos a través de la Comisión Nacional del Agua, porque eso puede salvar vidas. A final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es que no se pierda una sola vida. Claro. De pérdidas materiales difícilmente las vamos a evitar. Creo que van a seguir ocurriendo durante muchos años o siempre, pero eso como quiera que se repone. Las vidas humanas, esas nunca, ¿no? Entonces, ese tema quería dejarlo también aquí claro para son problemas de orden cultural, social, de costumbres que lamentablemente en todos los países pasa, especialmente en los países como el nuestro, y año con año suceden estas tragedias, pero como dice y bien dice el ingeniero Valencia, lo que importa primeramente es la vida de los seres humanos. Los bienes materiales, bueno, pues lamentablemente se pierden porque la gente pues es negligente, la gente no quiere entender o atender los llamados de la autoridad, pero
Y a propósito, ingeniero, ¿qué recomendaciones en esta época? Yo he visto por ahí en la prensa escrita que ustedes dan recomendaciones, pues eso, que en la temporada de lluvias quienes vivan en la orilla, en la ribera de los ríos, se muden durante ese tiempo. Yo diría que una recomendación general para la población, sean prudentes y sean pacientes. Muchas de las muertes que ocurren durante esta temporada durante esta o cualquier temporada de lluvias, durante la temporada de lluvias, ocurren por imprudencias. Hay gente que se anima, por ejemplo, a cruzar el río cuando el río ya está rebasando el nivel del puente o del vado o de lo que sea, ¿no? Entonces, es mejor que esperen durante algunos minutos o incluso horas, un par de horas, pero que crucen seguros. El río tiene una fuerza impresionante, no crean que porque vienen en un vehículo grande no los va a arrastrar. El río arrastra hasta trailers cuando trae una fuerza impresionante. Entonces no se arriesguen a cruzar un río que se encuentra crecido. Tampoco sean curiosos, hay gente que se acerca a la orilla del río a verlo crecido, pues el río también desgaja las partes laterales y bueno, a veces se lleva animales, casas, gente, vehículos, árboles, todo. Entonces, claro. Por favor, sean prudentes y sean pacientes. También las calles, digo, esto no es un tema que digamos me atañe directamente, pero cuando está lloviendo las calles no tienen la misma, o los coches no tienen la misma tracción en las calles. Entonces no puede manejar igual, no puede manejar a la misma velocidad que cuando el piso está seco. Claro. Muchos se patinan, se arrastran. Las calles de Cuernavaca o de otros lugares del estado se convierten en ríos urbanos. Entonces, también a veces traen arrastrando una cantidad de agua impresionante y no vale la pena que se arriesguen a circular por las calles cuando el coche puede ser arrastrado por uno de esos ríos urbanos. Claro. Amigas, amigos, ingeniero, nos están indicando que tenemos que ir nuevamente a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Ven y corre con nosotros por segundo año consecutivo. 21K, Morelos Medio Maratón, 6 de julio. Salida Palacio de Cortés, 6, 12 y 21 kilómetros. 420,000 pesos en premios. Meta, Plan de Ayala frente al IMSS, Cuernavaca, Morelos. Inscríbete, www.asdeporte.com. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Como parte del plan anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes, no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Verano Activo 2014. En vacaciones, actividades gratuitas para niños y jóvenes en tu municipio. Del 21 al 8 de agosto. ¡Inscríbete ya! 318-6200, extensión 184. O en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Cielo aborregado a los 3 días mojado. No arrojes basura a los ríos, canales o drenajes de tu localidad. Organízate con tus vecinos en brigadas para atender una posible emergencia. Si vives en una zona inundable, identifica las áreas de seguridad en zonas altas y rutas de evacuación. Prepárate para la temporada de lluvias. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión.
Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión con el ingeniero Juan Carlos Valencia, secretario de la Comisión Estatal de Agua en el estado de Morelos. Ingeniero, nos había quedado pendiente por ahí la pregunta de la cuenca del Apatlaco, que la administración pasada del doctor Adame pues se hizo un megaproyecto, se invirtió en muchas, creo 12, 14 plantas de tratamiento de agua en los diferentes municipios de la entidad, pero luego muchas ahí quedaron y pues los municipios decían pues no tenemos dinero nosotros para echarlas a andar. El gobierno del estado, de la administración del doctor Adame, las había adquirido, ahí estaban, otros decían que tenían defectos de fabricación, en fin, este extraordinario y necesario proyecto quedó como muchos y muchas veces trunco, parado, detenido. ¿Qué ha pasado ahora con la nueva visión que ha hecho con este pues proyecto que quedó ahí trunco desde el sexenio pasado, ingeniero? Pues mire, hemos tenido que entrar al rescate de los municipios para la operación de las plantas, porque cuando esta administración entra, de las 47 plantas de tratamiento que hay en el estado, hicimos una revisión, 25 de ellas no estaban operando, más de la mitad pues no operaban. ¡Qué barbaridad! Son inversiones millonarias. Así es. Que no están produciendo ningún beneficio para la sociedad. Y la gente dirá, bueno, a mí... Pero las 47 fueron compradas la administración pasada. En la administración pasada fueron como 14, algo así, ¿no? Fueron menos, fueron 17 plantas la administración pasada. Pues de las bastantes. Cuales 12 están en el Apatlaco, en el río Apatlaco. El río Apatlaco es el río que atraviesa la zona metropolitana de Cuernavaca. El Apatlaco nace en Huitzilac, pasa por Cuernavaca, Jiutepec, Temisco, Emiliano Zapata, Xochitepec, y termina ya en Jojutla y Zacatepec. Para el sur. Entonces, este es el río Apatlaco, particularmente. Es el río, en este río vive más de la mitad, o a las orillas de este río, en esta cuenca, vive más de la mitad de la población del estado. Eso es la zona metropolitana más grande, la de Cuernavaca, ¿no? Y la zona industrial, etcétera, está concentrada en esta zona. Entonces, es el río más contaminado que tenemos en el estado. Por eso, el proyecto de rescate del río Apatlaco. Así es. Dije yo en un principio que este importante proyecto que era necesario para rescatar el río y limpiarlo, etcétera, quedó ahí trunco, quedó parado, ¿no? Pero en fin. Así es, nosotros de las 25 plantas de tratamiento que encontramos sin operar, 25, ya echamos a andar 16. Es un programa emergente en el cual el gobierno del estado, nada más recordar también que el gobernador, siendo senador de la República, también entró en este proyecto de saneamiento del Apatlaco a través de la gestión que estuvo haciendo el propio entonces senador, hoy gobernador, Graco Ramírez Garrido, entró en este proyecto. Y de ahí su afán de retomarlo y rescatar ese proyecto, porque no tiene caso. Las inversiones más grandes, mucho dinero están tiradas a la basura. La estrategia es básicamente, primero, echar a andar las plantas de tratamiento, ¿no? De las 25 que encontramos sin operar, ya pusimos a andar 16 en el estado. Qué bueno. Particularmente aquí en el Apatlaco, de las 12, ya pusimos a andar 8 plantas de tratamiento. Entonces, ahora, el problema que tenemos es la segunda parte de la estrategia, es que la mayoría de estas plantas opera muy por debajo de su capacidad. Se diseñaron para una capacidad, pongo un ejemplo, Cuernavaca, Acapancingo se llama la planta, tiene capacidad para 750 litros por segundo. Hoy día solo le llegan 230, o sea, menos de la tercera parte de la capacidad que tiene la planta. Y eso ocurre porque todavía tenemos muchísimas descargas directas a la barranca. Tenemos identificados, no hace falta más que pasearte por cualquier barranca, pasar para ver que casi todas o muchas casas que están a las orillas de las barrancas tienen su descarga de drenaje directa a la barranca. Bueno, lo que hay que hacer ahora es construir colectores que permitan recolectar todas esas aguas residuales, que no caigan a la barranca, sino que las lleve a la planta. Que la planta las trate, y una vez tratadas ya se pueden descargar al río. ¿Y tienen ustedes algún proyecto para hacer esto? Me imagino con convenios con los municipios, en fin, para... Tenemos que construir más de 300 kilómetros de colectores para alcanzar la capacidad de las plantas de tratamiento.
Nuestra proyección en esta administración es al muy menos el 75% de la capacidad de las plantas, 75% de la capacidad. Esto requiere inversiones muy grandes. Unos 200 kilómetros de colectores. Y estamos por sacar también un programa para que, porque no todos los que viven a la orilla de la barranca son gente pobre que no tiene recursos para poner un sistema. No, hay casas muy bonitas, muchísimas casas que son de gente con posibilidades económicas, claro. Y algunos no ponen un sistema de tratamiento no porque no quieran, sino ni saben, a veces ni saben que su descarga está directa a la barranca, compraron la casa, nunca supieron para dónde descarga y así está, ¿no? Pero bueno, estamos por sacar un programa también para invitar a todas esas casas que tienen una descarga directa al río para que pongan un sistema de tratamiento. Ahora ya hay sistemas comerciales muy accesibles, no quisiera llamarse económicos, pero muy accesibles, para que antes de descargar el agua, por ejemplo, al río o a la barranca, se pueda recibir un tratamiento previo y se pueda quitar la mayor cantidad de contaminación en esas descargas, ¿no? Entonces, habrá un programa para gente que se pueda adherir, digamos, voluntariamente, que tiene la economía suficiente para tratar sus aguas antes de descargarse al río, y otro programa para recolectar todas esas aguas, llevarlas a la planta de tratamiento, tratarlas antes de descargarlas al río, ¿no? Este programa de inversión se tiene previsto durante toda la administración. Lo primero era echar a andar las plantas, ya las estamos poniendo a operar, las vamos a poner a funcionar todas. Lo segundo es construir los sistemas de drenaje que lleven agua a las plantas, y lo tercero tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los organismos que prestan los servicios. La gente no está acostumbrada a pagar por el agua. Mucho menos paga por el drenaje y menos por el tratamiento. Normalmente la planta está al final de la ciudad, allá donde nadie la ve, aparentemente pues nadie. Cuando un municipio no tiene recursos para pagar la luz, lo primero que deja de pagar es la planta de tratamiento, porque está allá al fondo, nadie la ve, descarga, no le afecta a nadie, comillas, porque todo lo que está aguas abajo de esa descarga recibe un impacto muy importante. Pero estás diciendo algo muy importante, efectivamente. Las gentes no estamos acostumbrados a pagar el agua, y yo diría todos los servicios. Ya vemos el problema que tiene Cuernavaca, que la verdad yo creo que ha sido una problemática injusta que se le ha dado a la actual administración, porque pues lo que quiere cobrar Cuernavaca por servicios municipales, en lo que está incluido el agua precisamente, pues es mucho menos de lo que está cobrando el vecino municipio de Jiutepec, creo que Yautepec también, en Temisco también cuesta mucho más el servicio del agua, la recolección de la basura, todo lo que son los servicios municipales, el bacheo, el alumbrado público, en fin. Y tienes tú mucha razón, ingeniero, porque efectivamente la gente no estamos acostumbrados a pagar el agua. Sí, así es. ¿Y por qué? Pues cuesta. A ver, el recibo de luz siempre es más caro que el del agua. Siempre. Eso sí. La luz es lo más caro que tenemos en este país. ¿Por qué la gente sí paga el recibo de luz? ¿Cuánto cuesta una botellita, un refresco en casi todas las porque la CFE no tiene piedad. La CFE, si no le pagas la luz, te bajan el switch y adiós. Entonces, es como los teléfonos igual también. Si no paga uno el servicio telefónico, y no los fijos, sino también los móviles, le cortan a uno el servicio y no hay nada que hacer. Exactamente. Nada y más con el agua, pagar. Con el agua hay mucha resistencia a que se pueda hacer lo mismo. Pero la gente sí paga la luz, sí paga el teléfono. Por eso sí que te estoy diciendo, gas, porque nos pero lo no cortan. paga el agua. Y así eso, es. A final de cuentas, deriva en que los organismos operadores del Estado, todos se encuentran en condiciones deplorables. Sí, ninguno, todos están en bancarrota, ninguno opera con autosuficiencia. El ZAPAC de aquí de Cuernavaca está, el de Cuautla, el sistema de agua potable de Jiutepec, todos como dices tú. Nos queda un minuto, mi estimado ingeniero, ¿alguna recomendación al auditorio que nos está viendo? Porque pues estamos en época de lluvias, hablamos hace un momento de que resguarden sus documentos importantes en sus casas, en fin. Sí, mire, dos consejos generales a la población. La primera, mantengámonos alerta a los avisos que emite la Comisión Estatal del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil, para que podamos reaccionar rápidamente ante cualquier contingencia. Y la segunda, una forma de contribuir a mejorar los servicios en todo el estado es pagar su recibo de agua.
El agua en Morelos es sumamente barata, comparado con lo que cuesta traerla desde donde la tomamos, un manantial, un pozo, hasta nuestras casas ya potabilizada, luego sacarla por el drenaje, tratarla antes de descargarla al río, cuesta en promedio 10 pesos un metro cúbico de agua. Un metro cúbico es lo que tiene un tinaco en general, 10 pesos. En Morelos se está pagando 2 pesos con 50. Y aún así, hay mucha gente que no paga su recibo de agua. O sea, 1 de cada 3 morelenses no paga el recibo de agua. Entonces, una cordial invitación a todos a que tomemos conciencia y que empecemos a pagar cuando menos los recibos que recibimos. Así, con la tarifa de la que estamos hablando, ni siquiera hablamos de subir la tarifa. Con esta tarifa que se está cobrando, que es muy baja comparado con lo que cuesta, con esa tarifa hay que empezar a pagar todos por el agua. No, y lo que tú dices, pues la verdad es que todos los sistemas municipales de agua en nuestra entidad, lamentablemente, todos están en bancarrota, especialmente por el de la capital, el ZAPAC, que aunque han ido ahí pagando, creo que al inicio de la administración del doctor Morales Barú, el actual presidente municipal, el ZAPAC tenía un adeudo de cerca de los 700 millones de pesos. Es increíble que estemos así y luego nos quejamos. Pero bueno, pues, amigas, amigos, ha llegado el fin de esta edición de Mesa de Opinión y recuerden que nosotros aquí le damos a cada quien lo suyo.